y vamos al screen de donde vamos a trabajar. ¿Ok? Esta parte la vamos a hacer tipo resumen porque de una manera u otra nosotros ya lo conocemos. Entonces, yo voy a escribir como primera parte acá lo que es la definición de la función logarítmica. ¿Ok? La definición de la función logarítmica. Entonces, vamos a empezar de esta manera, diciendo sea A, entre comillas, un número positivo. Con la condición de que sea positivo pero distinto del número 1. Punto y seguido. La función logaritmo con base A denotada por L o G, un subíndice que es la base, queda definida como, dos puntos, el logaritmo en base A aplicado a X igual a Y, si y solo si existe una relación con la exponencial donde digo la base elevada al resultado del logaritmo es igual a el valor aplicado al logaritmo. Y esta expresión que yo estoy encerrando aquí, en esta pequeña nube roja, es lo que guarda relación entre el logaritmo y la exponencial. Observen que aquí la base es A, X es el valor aplicado, Y es el resultado, es decir, Y es la función. Pero entre estas dos existe una relación sí y solo sí hacia ambos lados, donde la base del logaritmo se puede escribir como A, la base de una función exponencial. El resultado del logaritmo va a ser la potencia de la exponencial y el valor aplicado al logaritmo va a ser X en todo caso. Ya con eso yo puedo entrar, porque ya esto es algo conocido para nosotros, con las propiedades. En las propiedades nosotros vamos a tener que si yo le aplico el logaritmo en base al número 1, eso para nosotros va a ser el número 0. Y eso tiene una relación, porque si yo le aplico aquí a elevado a la 0, eso me da 1. Quiere decir que cuando yo tenga el logaritmo en cualquier base y se lo aplico a 1, eso me da 0. Esa es como nuestra primera propiedad. Mi segunda propiedad de los logaritmos, que son propiedades básicas, lo que me dice es que si yo tengo el logaritmo en base a y se lo aplico a A, eso me da como resultado 1, y es lógico, porque si yo a A lo elevo a la 1, el resultado es A. Por eso el logaritmo en base a de A es 1. Tercera propiedad. Si yo tengo el logaritmo en base a y yo lo estoy aplicando a una exponencial a la x, eso va a ser lo mismo que x por el logaritmo en base a de a, pero como el logaritmo en base a de a es 1, el resultado es x. La cuarta propiedad es que si yo tengo a y yo lo elevo al logaritmo de la misma base que yo tengo a aplicado a x,
esto siempre va a ser x. Entonces, logaritmo en base a de a a la x es x. Y a elevado al logaritmo en base a, donde la base de aquí, el exponente, la base es la misma en el exponente a la base del logaritmo, esto me da como resultado x. Estas son propiedades básicas, clave, para nosotros poder sacar las operaciones que se hacen con los logaritmos. Si yo me voy a GeoGebra y yo quiero graficar mi función, yo puedo observar que en el cintillo donde aparece aquí los números, las funciones, algunas operaciones, cuando yo estoy en funciones yo tengo aquí varios logaritmos. Tengo el logaritmo natural, tengo el logaritmo en base 10 y tengo aquí el logaritmo en cualquier otra base. Normalmente, usualmente, las calculadoras trabajan con este logaritmo, que es el logaritmo en base 10. Si yo le coloco entre el paréntesis la X, inmediatamente me va a dar la gráfica, que es esta que está acá. Si ustedes pueden ver, y yo voy haciendo aquí un zoom a esto, nosotros podemos ver de que la función se está acercando al eje Y, pero a medida que yo aumento, me estoy dando cuenta que la función jamás toca, como ustedes pueden ver aquí, al eje Y. Es decir, que el eje Y o el X igual a 0 va a representar una expresión asintótica en la función. Ahora, nosotros podemos observar aquí que cuando la función viene aquí y toca el 1 se hace 0. Quiere decir que si yo quiero graficar ese punto y yo busco par de paréntesis, yo quiero ubicar el punto 1,0, podemos ver claramente que aparece el punto azul. Ese punto que yo tengo descrito ahí. Fíjense, lo quito y lo pongo. Si ese punto yo le doy las coordenadas, indudablemente que cuando yo le doy las coordenadas se va a reproducir el punto 1, 0. ¿Qué indica esto? Que cuando yo le aplico el logaritmo a 1, ese me da como resultado 0. Ahora, nosotros vimos acá de que esto tiene estrecha relación con la función exponencial. ¿Qué indica esto? Que esta función logaritmo, su base es 10. Me voy aquí a la entrada y voy a escribir aquí 10 y lo voy a elevar a la x. Y si ustedes ven 10 elevado a la x, la función que se está graficando aquí es idéntica a esta, pero en sentido opuesto. Es como si yo dijera que en esta recta que yo estoy graficando hay un espejo. Este es el espejo y esta función roja, que es la función logaritmo que está aquí, se está viendo en el espejo del otro lado con esta función que yo tengo aquí. Entonces, quiere decir que cuando se plantea esto, y yo tengo la función logaritmo y yo se la aplico a la función esta, me debe dar la que está en el centro. Y eso se ve claramente porque yo puedo componer y decir que la función f, yo se la voy a aplicar a la función g de x. Y si nosotros vemos acá, cuando yo le aplico la función a la función g de x, mire lo que me da. Logaritmo en base 10 de 10 a la x. Pero esta x pasa aquí a multiplicar y me queda logaritmo en base 10 de 10 y eso es la unidad. ¿Qué quiere decir? Que esto me da a mí como resultado 1. Si nosotros queremos constatar eso, yo voy a hacer un pequeño recorte de pantalla aquí y lo vamos a poner por aquí. No, esto no es, ya va. Y aquí lo que estoy diciendo yo, fíjense, ¿no? En esta función que yo tengo acá, que yo tengo aquí el logaritmo en base 10 aplicado a 10 a la x. Y eso es lo mismo que x por el logaritmo en base 10 de 10. Pero cuando yo le aplico el logaritmo, la base y el valor aplicado es el mismo, este resultado me da 1. Quiere decir que finalmente me da x. Y esta x que está aquí es precisamente la línea esta que yo tengo acá, la recta y igual a x. Yo voy a hacer un pequeño recorte de esto
para simplemente mostrarlo desde una perspectiva geométrica y poder señalar aquí. Vamos a reducirlo un poquito. Y lo vamos a poner por aquí. Entonces, aquí tengo la función logaritmo, ¿cierto? Aquí tengo su sí, solo sí exponencial, que es su inversa. Y aquí tengo la función x. Y esa sale siempre de la composición. Bueno, ya teniendo esto, uno pudiera hacer la gráfica de la función punto a punto. ¿Ok? Pero ya eso es ejemplo de otro tipo de expresión. Ya con esto nosotros podemos definir lo que usualmente aparecen en las calculadoras, las computadoras, que es lo que nosotros llamamos el logaritmo común. Hay algunos libros que este logaritmo lo llaman simplemente logaritmo vulgar, que es el logaritmo en base 10. Entonces, como este es un logaritmo en base 10, entonces vamos a escribir aquí, son los de base 10 y se denotan como dos puntos. Logaritmo en base 10 aplicado a x igual a simplemente el logaritmo de x. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un logaritmo de x, se supone que la base del logaritmo va a ser 10. Si no aparece el 10, entonces debe aparecer el numerito que está haciendo la referencia que él tenga. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo el logaritmo de 10 y yo sé que la base es 10, ya sabemos que esto me va a dar la unidad. Si yo, por ejemplo, tengo el logaritmo de 100, ya sabemos que esto es el logaritmo de 10 elevado a la 2, y como el logaritmo en base 10 es 1, esto es lo mismo que 2 por el logaritmo en base 10, y eso me da como resultado 2. Y esa es la forma en la cual uno va tomando algebraicamente los valores que uno puede trabajar. Hay muchas aplicaciones de la función logaritmo. Por ejemplo, voy a describir una aquí para que lo vean. Dice así el problema. La percepción de la intensidad B, entre comillas, y voy a escribir entre paréntesis, en decibeles, que es una medida de sonido, y se escribe dB de un sonido con intensidad física y mayúscula, por supuesto. La unidad es en W sobre metros cuadrados. Está dada por una ecuación. Y la ecuación es B igual 10 que multiplica al logaritmo, que es el cociente entre i e i sub 0. Entonces uno viene y dice, i sub 0 representa para nosotros como una intensidad inicial. Lo que en sonido se puede definir como apenas audible.
Entonces, si I es la intensidad física y es 100 veces la audible, encontrar el nivel de decibeles. Entonces uno dice, bueno, resulta que la ecuación que mide los decibeles es 10, que multiplica el logaritmo del cociente de la intensidad física sobre la intensidad inicial. Profesor, una duda. Ajá. Me estaba preguntando, ¿en qué caso se ocupa esta I y esta IO? Cuando se van a medir decibeles. Pero esto es una relación muy simple, porque aquí lo que me están dando a mí es una ecuación. Si usted ve aquí, y nosotros leemos aquí, este B lo único que me dice a mí que es una percepción de intensidad. ¿Intensidad de qué? De sonido. Y el sonido medido en decibeles. Ahora, que la percepción auditiva en decibeles de una persona o un animalito sea distinta, es otra cosa. Es como cuando dicen, por ejemplo, que uno tiene un nivel de percepción de decibeles que llega a un máximo, porque si no se rompe el tímpano. Eso es más o menos la relación que está dando acá. Entonces aquí lo que están diciendo es que la percepción de la intensidad de sonido se puede medir con esta ecuación. No tiene por qué ser esta, porque puede ser otra, dependiendo del medio donde se esté trabajando. ¿Por qué? Porque el sonido no se propaga igual en el aire que hacerlo debajo del agua, ni tampoco se propaga igual en un ambiente vacío que en un ambiente lleno de algún raro gas. Pero eso son ya esas condiciones más formales. Esto es algo, una generalidad. Y simplemente se está viendo de que la cantidad de percepción de sonido se puede medir por medio de una ecuación logarítmica, donde I es la cantidad física. Esto es una unidad física que tiene que ver con el trabajo y los metros cuadrados. Y esto es una intensidad física inicial que simplemente es lo que apenas se está escuchando. Eso es simplemente lo que establece. Entonces yo puedo decir que V es igual a 10 para mostrar de que esto es una aplicación, y yo puedo sustituir porque me dicen que la intensidad física es 100 veces la inicial. Entonces yo puedo escribir aquí 100 I sub 0 sobre I sub 0. Puedo simplificar las dos audiciones iniciales y me queda que B es 10 por el logaritmo de 100. Entonces, nosotros sabemos ahorita, por lo que acabamos de aplicar, que el logaritmo, cuando no dice nada, es base 10. Quiere decir que este logaritmo es 2. Quiere decir que finalmente B va a ser igual a 10 multiplicado por 2, y eso me da 20. Entonces, estos 20, ¿qué serían? 20 decibeles. Esta es la intensidad del sonido. Esto era simplemente para mostrar cómo se pueden aplicar los logaritmos en alguna situación. Y esta es una situación física de sonido. Pasemos a otra hoja. Y vamos a definir ahora lo que es el logaritmo, pero ahora el que se llama natural. Este logaritmo natural es el que tiene base E. Y este E es el que nosotros conocemos como el número de Euler. Es un número constante. Si nosotros vamos a ver ese número, el número está descrito aquí. Vamos a ver dónde está aquí. Si yo coloco aquí
Ya va. Vamos a ver. Si yo coloco aquí e elevado a la 1, observen que me da todo este decimal que está aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño recorte aquí. Y vamos a ver si lo podemos pegar aquí. Y este es el valor del número e. Ustedes dirán, ¿y dónde para, profesor? No para. El número es infinito, porque este es un número trascendente. Y los números trascendentes no tienen fracción generatriz. Por eso se le llama número trascendente. Es igual que el número pi. El número pi es 3,14 y eso no para, porque el número pi también es un número trascendente que no tiene fracción generatriz. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tengo el logaritmo y la base es e aplicado a x, yo tengo que escribirlo como el logaritmo ln aplicado a x. Este ln es el que nosotros vamos a denominar logaritmo natural. Y estos logaritmos naturales son muy aplicados en la industria. Es una forma de describirlo. Ahora, si yo tengo el logaritmo de x, también cumple la propiedad de la exponencial. Quiere decir que la base, que en todo caso es e, perdón, me faltó algo aquí. Yo tengo que igualar esto a alguna función, la tengo que igualar ahí. Y esto se cumple si y solo si la base, que es e, elevada al resultado, es igual al valor aplicado. Y fíjense que estamos aplicando la misma propiedad, pero ahora la base es el número e que yo tengo aquí. Para esto también existen unas propiedades. Y esas propiedades las podemos describir. Propiedad número 1. Cada vez que yo le aplique el logaritmo a 1, eso me da 0. Lógico, e elevado a la 0 me da 1. 2. Si yo tengo el logaritmo natural de e, como tiene la misma base, eso me da 1. Tercera propiedad. Si yo tengo el logaritmo y se lo aplico a e a la x, eso es x. ¿Por qué? Porque sabemos que este exponente por propiedad va a multiplicar aquí. Y me queda el logaritmo de e, y el logaritmo de e vale 1. Cuarta propiedad. Si yo tengo e elevado al logaritmo de e, perdón, al logaritmo de x, como la base del logaritmo es igual a esta base del exponente, es decir, de la base de este exponente, esto va a ser igual siempre a x. Y estas son las propiedades que uno de manera usual trabaja. Estas son para el logaritmo natural y estas son para el logaritmo normal. Ya teniendo uno claro esto, uno puede tratar de ver cómo se estudia el dominio de una función. Recuerden que nosotros habíamos calculado el dominio y la inversa de una función. Si yo tengo la función f de x y yo digo que esta función f de x es igual al logaritmo de 4 menos x al cuadrado, indudablemente que yo puedo graficar esto. Pero si yo quiero hallar el dominio de esa función f de x, yo tengo que resolver esto que está aquí. Este argumento es el valor al cual se le está aplicando el logaritmo. Y ese argumento, 4 menos x al cuadrado, tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque resulta que las funciones logarítmicas son asintóticas en x igual 0. Entonces, como son asintóticas en x igual 0, yo tengo que resolver esta inecuación. Y esto se cumple si y solo si menos x al cuadrado es mayor que menos 4. Multiplico por menos 1 y me queda x al cuadrado. El sentido de la desigualdad cambia o apunta al otro lado y me queda aquí 4. Cuando yo estoy aquí en esta expresión, yo tengo que resolver esto que está aquí. Pero para poder resolver esto y que me quede sin el cambio de desigualdad,
yo puedo hacer esto, miren, raíz cuadrada de x al cuadrado y lo encierro en valor absoluto. Y aquí hago lo mismo, raíz cuadrada de 4, pero aquí va a ser más menos en valor absoluto. Cuando yo calculo la raíz de x cuadrado, aquí me queda x y las barras permanecen. Y de este lado, cuando yo voy a calcular esto, aquí me quedan las barras y me queda más menos la raíz cuadrada de 4, que es 2. Cuando yo estoy aquí, nosotros sabemos que hay una propiedad que dice que si yo tengo el valor absoluto de A, eso es A, siempre y cuando A sea positivo o menos A. Quiere decir que si yo tengo menos 10 y yo le aplico el valor absoluto, eso es 10. Pero si yo tengo valor absoluto de 10 positivo, sigue siendo positivo. Es decir, que esta parte que está aquí yo la puedo resolver. En cambio en X no, porque X puede tomar ciertos valores. Quiere decir que esto que está acá es menor que el número 2 positivo. Cuando yo ya llegué hasta aquí, para resolver esto, yo quito las barras. ¿Y qué quiere decir? Que menos 2 va a ser menor que X menor que 2. Cuando estoy aquí, yo ya puedo tomar mi decisión final y decir que el dominio de la función f de x va a estar referenciado en todos los x que pertenecen a los reales, tales que x va a ser mayor, x va a ser mayor que menos 2 y menor que 2. Si yo lo quiero ver no en forma descriptiva, sino como si fuera un intervalo, el intervalo de esto comenzaría en menos 2 y terminaría en 2. Una forma de poder visualizar esto es si yo tomo esta función y yo la dibujo, utilizo un graficador cualquiera. Vamos a utilizar GeoGebra, que es uno de los que da las gráficas más elegantes. Y voy a escribir aquí la función. Como estamos trabajando con logaritmo natural, me voy a función. Escribo el logaritmo natural y dentro del argumento donde están los paréntesis, yo escribo 4 menos x y lo elevo al cuadrado. Y si ustedes ven la gráfica de la función, que yo la voy a aumentar para que se pueda ver mejor, voy a cambiarla a un color un poco más apropiado, por ejemplo azul, más oscuro, y le vamos a cambiar el estilo y lo voy a poner lo más grueso posible. Si ustedes ven, esto que yo tengo aquí es la función, miren, es la función, logaritmo. Y si ustedes ven, el dominio de la función está restringido entre menos 2 y 2, pero nunca lo toca. ¿Por qué? Porque en x igual a 2 y x igual a menos 2 hay una especie de asíntota. Entonces el dominio de la función para nosotros iría desde este punto hasta este punto que está aquí. Por supuesto, sin tocar al 2. Perdón, aquí no. Tendríamos que dibujar la asíntota. Pero no la vamos a dibujar. Fíjense que aquí llega, pero jamás pasa al número 2. Miren, no importa dónde lo pongamos nosotros. Entonces nosotros podemos sacar aquí un pequeño recorte de esto. Y lo vamos a poner por aquí abajo para que me confirme lo que estamos haciendo. Que sería esto. ¿Ok? Preguntas al respecto. Ese resultado de menos 2,2 entre paréntesis es el resultado final. Sí, esos son los valores que acepta la función. Cuando yo digo que acepta la función, son los valores que están antes del menos 2, perdón, después del menos 2 y antes del menos 2. Son todos estos valores. Ese es el dominio de la función. Por supuesto, esta es la gráfica, ¿no? Pero aquí la gráfica vemos que el argumento es una función que es un polinomio, que es muy distinto.
¿Ya? Vale. Ok. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que dice, voy a anotarlo por acá, pero tipo resumen, para que vean cómo se aplica acá. Dice, la edad de un artefacto antiguo puede ser determinada por carbono 14 radioactivo. Si D sub 0 es la cantidad original de carbono 14, cantidad original de carbono 14, todo el mundo ha escuchado eso, ¿no? Que los objetos antiguos se datan utilizando el carbono 14, ¿no? Si D sub 0 es la cantidad original de carbono 14 y D es la cantidad restante de carbono 14, determinar la edad de un objeto antiguo si D es 73% la cantidad de sub 0 original. Esto es más o menos lo que me está diciendo acá. Entonces, ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, aquí simplemente me están diciendo de que hay un objeto antiguo y que el objeto antiguo se puede medir por medio de una ecuación donde parte de la ecuación es D sub 0. D sub 0 representa la cantidad original de carbono 14 del material. D, Como los elementos, las urnas o cosas de ese así que se entierran de algunas excavaciones y cosas de ese estilo. ajá, D es la cantidad restante de carbono 14. Y esa cantidad restante de carbono 14 dice aquí que se mide en 73%. Resulta que la ecuación que mide la antigüedad es menos 8.267. Ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde salen estos números? Esos números salen de aproximaciones que se hacen en las tablas. Es decir, hay científicos que se ponen a trabajar y observan que casi todos arrojan una constante. Entonces llegan al criterio de que tienen que utilizar esta constante para medir los años. Entonces la función que mide eso es menos 8.267 del logaritmo aplicado a D sobre D sub 0. Entonces ustedes dicen, ah, ya entendí. Aquí dice que D es el 73% de D sub 0. Entonces yo debo llevar una expresión numérica porcentual a una expresión decimal. Para llevar una expresión numérica porcentual a decimal, basta dividir entre 100. Entonces, yo puedo decir que como D es el 73% de esto, D va a ser igual a lo mismo que 73 partido entre 100. Quiere decir que este resultado, por cierto, 73 sobre 100 de sub 0. Quiere decir que este resultado yo lo debo meter aquí, donde finalmente A va a ser igual a menos 8.267 multiplicado por el logaritmo de D, pero D va a ser 73 por 10 a la menos 2, todo dividido D sub 0 entre D sub 0. Aquí puedo simplificar los valores iniciales
y me va a quedar finalmente que la datación para el año es 8.267 multiplicado por el logaritmo de 73 por 10 a la menos 2. Vamos a calcular eso. Entonces me queda aquí que tengo que... Vamos a quitar esto. No, vamos a hacerlo aquí. Dijimos que es menos 8.267 que va a multiplicar. Entonces escribo la función logaritmo y adentro tengo que escribir, ya se me olvidó el número, ¿cuál era? 73, ¿no? 73 multiplicado por 10 elevado a la menos 2. Ok, 73 multiplicado por 10 o simplemente lo divido entre 100 y se acabó. Y aquí me da el resultado. Si ustedes ven, yo voy a hacerle una copia a esto. Y este resultado que yo tengo aquí lo pegamos aquí abajo. Aquí, vamos a pegarlo aquí. ¿Qué representa esto? 2.600 años de antigüedad. Esto es años de antigüedad. O sea, más o Bueno, menos durante la época de plenitud del Imperio Romano. ajá, exactamente. Bueno, ahí tienen una forma de lo más básico de aplicar el logaritmo natural, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí, ¿Ese tipo de cálculos más complejos los podríamos realizar con una calculadora durante una prueba? claro, O sea, sin ningún o sea, problema. Para vale, eso, vale. sí, fíjense una cosa, que yo a ustedes les he mostrado que yo puedo calcular, por ejemplo, alguien dice, por eso yo lo quiero hacer en WX máxima. Entonces, bueno, ustedes escriben menos, vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Ustedes me van acordando el número, menos 8.000, ¿cuánto era? Ya se me olvidó. 8.267. Y eso va a multiplicar, abro un paréntesis y digo el logaritmo, LOG. LOG es el logaritmo natural en máxima. Y abro un paréntesis y dentro del logaritmo era 73, que era dividido por 100. Me voy a poner afuera y le digo control enter. ¿Ya está? Lo está escribiendo bien. Ahora le voy a decir a esto float, que es que me dé el cálculo. Abro un paréntesis y escribo porcentaje, salida out, 11. Me pongo afuera y le digo control enter. Y fíjense que me está dando lo mismo. Yo voy a copiarlo como si fuera una imagen y se lo voy a poner a ustedes aquí abajo. Una hojita más, perdón, una hojita más. Y le voy a decir aquí, pegar la imagen. Y si ustedes ven el resultado que me está dando, no, ya va, no copié el resultado. Vamos a ver. No lo copió, pero yo le digo aquí, voy a copiárselos y le digo, ya va. Oh, ya va, porque es muy sensible. Control, y le digo aquí, esta imagen. Entonces fíjense que aquí me da 2.600.71 y aquí da 2.600 puntos y aquí GeoGebra me lo aproxima. Y aquí el programa de WX máxima Pues me el da... año, el primer 8000 es distinto. ¿Cómo? El 8267 que tiene ahí. O Es sea distinto al que cálculo de tiene un arriba. 1 más que el resultado que nos dio GeoGebra. Eso quiere decir. No, aquí lo que hace es que aproxima. Ya, que yo escribí aquí 64. Bueno, vamos a Eso mismo. arreglarlo. Esa es la diferencia. Sí. Ya, entonces aquí ¿era qué? Da lo mismo, se entiende. Se entiende la idea. ¿Me entendieron? Bueno, aquí está, Sí, miren. profe. Sí, sí. 2.601.71. Bueno, aquí está. Entonces aquí sería 2.601.71. Lo mismo. Ya, disculpen, me equivoqué yo. Bueno, entonces ahí tienen que existen aplicaciones para esto.
También hay unas propiedades que ustedes deben recordar. Y las propiedades que ustedes tienen que recordar son básicas. La primera propiedad que nosotros recordamos es que si yo tengo, pongan atención, el logaritmo de A multiplicado por B, eso es lo mismo que el logaritmo de A más el logaritmo de B. Segundo, si yo tengo el logaritmo de A sobre B, eso es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Y si yo tengo 3, el logaritmo de A elevado a la C, de esta manera, ya sabemos que eso es C, por el logaritmo de A. ¿En qué base? Puede ser base 10, puede ser base E, puede ser cualquier base. Entonces uno puede tener lo que se llama la expansión, como también la reducción o combinación. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes, esto es bien sencillo, yo sé que ustedes lo recuerdan. Si yo les doy a ustedes el logaritmo en base 2 de 6x y yo les digo a ustedes que lo expandan, ustedes simplemente dicen logaritmo en base 2 de 6 más el logaritmo en base 2 de x. Resulta que este programa tiene la opción de hacer esto. Porque si yo escribo logaritmo y escribo entre paréntesis a que multiplica a b, y yo le digo acá, vamos a ver dónde es que es, expandir logaritmos aquí. Fíjense que él me lo expande y me escribe el logaritmo. Si yo escribo aquí logaritmo y yo escribo aquí, por ejemplo, st dividido por 4, y yo le digo aquí a él que me lo expanda, ¿dónde está? Fíjense que me aparece el logaritmo de arriba menos el logaritmo de abajo. Voy a copiar esto, porque yo sé que a ustedes les gusta ponerse a trabajar con cosas que son nuevas. Y aquí tienen la forma de construirlo. ¿Ok? Eso es para los que van a utilizar el WX máxima. Entonces con WX máxima nosotros podemos expandir. Pero como podemos expandir, también podemos recortar. Vamos a hacer un ejemplo aquí de aplicación para que vean. Déjenme buscar uno aquí para ver. No, primero voy a dar la fórmula del cambio de base. La fórmula del cambio de base se utiliza, jóvenes, para poder cambiar los logaritmos y yo poder sumarlos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un logaritmo, que la base es a, y yo se lo estoy aplicando a x. Entonces yo quiero cambiar el logaritmo para otra base. Por ejemplo, a base b. Entonces yo digo, yo quiero escribir el logaritmo en base a, pero ahora es con base b. Entonces yo digo acá, logaritmo, escribo mi nueva base y coloco x. Sobre, y aquí escribo logaritmo, escribo mi nueva base y aquí le coloco a. Entonces cuando yo vaya a cambiar la base en este sentido, yo lo único que hago es que escribo el nuevo logaritmo en la nueva base. Escribo el logaritmo en la misma base. La aplicación aquí sigue siendo la misma, pero la aplicación abajo es la base de este. Y esta es la fórmula para nosotros hacer cambios de base. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un logaritmo y tengo el logaritmo
en base 5 aplicado, no, en base 8. En base 8 aplicado a 5. Y yo lo quiero cambiar a base 10. Entonces yo digo logaritmo en base 10 aplicado ¿a quién? Al 5. Sobre el logaritmo en base 10 aplicado ¿a quién? A 8. Entonces ahora yo puedo hacer los cálculos y sin ningún problema lo podemos hacer en la calculadora. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una calculadora, fíjense, está el logaritmo natural y el logaritmo que está aquí es base 10. Si ustedes quisieran utilizar un logaritmo distinto, tendrían que utilizar en todo caso GeoGebra, porque GeoGebra me da la opción, miren, de cambiar la base. No solo está el logaritmo natural, sino está el logaritmo en base 10, sino está el logaritmo en base lo que sea aquí. Entonces uno puede comprobar, porque voy a borrar esto un minuto aquí. Voy a calcular primero el logaritmo en base 8 de 5. Entonces yo escribo acá, logaritmo, aquí, para que vean. Logaritmo en base 8 y se lo voy a aplicar a 5. Y fíjense que me da 0,77. Ahora nosotros calculamos el logaritmo en base 10, que es el logaritmo normal, de 5 arriba y 8 abajo. Entonces yo digo acá, logaritmo de 5, y esto lo voy a dividir entre el logaritmo de 8. Y si ustedes ven el resultado es el mismo. ¿Qué indica esto? Voy a recortar esto aquí y lo vamos a poner por acá. Que si yo calculo este resultado, que si yo calculo este, me dio esto. Pero si yo calculo esto, me dio esto. ¿Y cómo son ellos? Iguales. Bueno, pongan atención, todavía nos falta, pero ya estamos sobre la hora. Estamos pendientes para la próxima clase con lo que son las ecuaciones de tipo exponencial y logarítmica. Y nos falta la función seno, coseno y tangente. Aquí nosotros no vamos a hacer identidades ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es la gráfica, a determinar el dominio y a determinar la inversa. Es decir, que la semana que viene, después de la semana de descanso, no sé si vemos las exponenciales en ecuación. Yo creo que más bien vamos a caer en seno, coseno, gráfica, dominio, inversa.